Bien, estamos en contacto con el vicepresidente primero, al cual le agradecemos, sí, a Sergio Vilela. Sergio, ¿cómo te va? Pablo Gianolli te saluda. Hola Pablo, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Sí, todo bien. Bueno, con un poco de incertidumbre, por eso otra vez te molestamos y de ya muchísimas gracias por No es ninguna molestia. Por este tiempo. Bueno, ¿qué va a pasar? Sí, más allá de que no va a haber descenso, pero ¿qué va a pasar con con los campeonatos? Digo, los que se tienen que definir cosas como son los ascensos, Sergio. Bueno, todavía no hay nada definido. Justamente hemos hablado así este fin de semana con algunos dirigentes, después tuve la posibilidad de hablar con el presidente Tapia durante un par de días, sábado, domingo, hemos estado en contacto, un poco sabiendo que esta situación que se va a plantear hoy de conclusión de los torneos tenía que ver con dar cierta certidumbre a los clubes, porque la incertidumbre está dada en los tiempos que marca la salud. Entonces esto de no saber si el fútbol podía ser julio, agosto, septiembre, octubre, pone a todas las instituciones en una situación de punto suspensivo, que vos no sabes cómo vas a aguantar económica y financieramente sostener estas estructuras cuando no tenés ingresos. Entonces se tomó esa decisión, la tomó el comité ejecutivo, seguramente con la participación de dirigentes de la Superliga, y generar esta suspensión, sobre todo en Superliga, y con nosotros y otras categorías, tratar de que los ascensos se diriman en la cancha, y falta definir, Pablo, justamente cómo van a ser esos torneos reducidos que dice el artículo 10 de esta resolución. Todavía no se sabe quiénes son los que van a participar allá. Y bueno, mi trabajo como representante de AFA de Belgrano es trabajar para ver cómo nosotros podemos ser partícipes de eso. Veremos cuáles son las mejores posibilidades en función de los tiempos que baraje AFA. Hoy hay muchas alternativas, no es que hay algo cerrado, ni definido, ni mucho menos. Por lo menos eso es lo que me ha expresado el presidente Tapia, y vamos a ver de aquí en adelante, seguramente esta semana, la semana que viene, algo se irá definiendo, ¿no? Pero hoy por hoy va a ser lo del comité ejecutivo, lo que dice bien esta resolución, y ponerse a trabajar sobre cómo pueden ser las definiciones de los ascensos en la cancha, ¿no? No hay nada cerrado, por eso sigo manteniendo las esperanzas de que se pueda hacer y de que el hermano pueda participar, y bueno, seguiré trabajando en eso con nuestros dirigentes de la Primera Nacional y con el Comité Ejecutivo. Pero a ver, Sergio, con lo que vos estás diciendo se me plantean algunas dudas. Primero, ¿es casi un hecho que las 9 fechas no se van a disputar, las que restan y reducido en la Primera Nacional? Y si vos ves cómo es la resolución, hablar por terminado los torneos, no. Ahora bien, uno podría hacer, digamos, cuando el artículo 10 que habla de torneo reducido, hay que ver cuál es el concepto de torneo reducido. Si es reducido en cantidad de equipos, si es reducido en cantidad de tiempo, si es reducido en cantidad de fechas. Todavía como no se le ha dado forma a eso, uno podría tener muchas interpretaciones o algunas interpretaciones, pero indudablemente que el torneo en términos generales como estaba planteado, las 9 fechas, torneo reducido, si uno toma el tenor de la nota, esos torneos se han concluido. Hoy lo que se va a buscar es ver cómo se definen los ascensos. Lo ideal hubiera sido esto, de poder jugar el torneo, terminarlo. Al no tener fecha cierta de eso, también cuesta sostener toda la estructura hacia futuro, porque el mismo presidente de la Nación es como por 15 días y ya llevamos 40, y yo entiendo que la situación al gobierno nacional y a las autoridades de salud debe cambiar día a día, y en consecuencia nos cambia a nuestros propios trabajos y obviamente el fútbol. Siendo en este caso que el fútbol, y lo ha definido el mismo presidente, no es un proceso de prioridad, digamos, que se vuelva a jugar, porque la prioridad pasa por la salud. Entonces, ante ese escenario, hoy lo que tenemos que hacer todos los dirigentes es tratar de ver, juguemos o no juguemos un reducido, un torneo, cómo sostenemos nuestras instituciones hasta el principio del año que viene, si es que se vuelve a jugar, digamos, a principio del año que viene, que uno estima que sí. Pero hoy la problemática nuestra
más allá del trabajo de poder meternos a jugar en septiembre, te diría que el problema más grande que vamos a tener los clubes es cómo vamos a pagar nuestro sueldo este mes, el mes que viene y el otro. O sea, cómo llegás a septiembre en caso de que juegues, ¿no? Claro. Ese es el tema más importante, ¿no? Por ahí, bueno, yo recién estábamos hablando con Lucas Martínez y le preguntaba, o hacíamos una pregunta al aire, si se podía haber una votación. Después una oyente me dice, vos crees, dice, soy iluso. No puede haber una votación de la mesa de la Primera Nacional, digo, con respecto a la forma de definición del torneo de este para los ascensos, Sergio, o ya con lo que vos dijiste del artículo, ya después se verá cómo se da. No, yo, a ver, la forma que está expresado da lugar a que después nos sentemos a ver cómo se dirime el reducido. Después, yo creo que al haber 32 equipos, muchos en zona de clasificación, otros que estamos expectantes, otros con menos posibilidades, pero que a lo mejor se han visto beneficiados por el tema del no descenso, es una mezcla de muy disímiles. O sea, cada uno podría, vos viste que ha salido la gente de San Martín de Tucumán, sí. Todos los jugadores a decir que por qué no los ascendieron directamente, ¿me entendés? Entonces, ahí estás viendo ya nomás que ya hay alguna institución que ya está planteando una situación distinta, de acuerdo a cómo se encuentra cada uno. Entonces, yo creo que acá tenemos que ser, vuelvo a reiterar, mucho más amplio, que es lo que ha hablado con Tapia, ser dirigentes en otro contexto, me sirva, entre Belgrano o no entre el reducido. Lo hablaba anoche con Tito Pastol, igual, entremos o no entremos. Ahora, el entrar o no entrar implica nada, es decir, es la competencia deportiva. A nosotros hoy lo que nos preocupa es que la no participación a nivel, que te diría mundial, es cómo sostener la estructura. Claro, a ver, si yo volviera mañana a jugar el reducido, Pablo, seguramente sería sin público, por lo cual tampoco, no es lo que no generaría ingresos, creo que generaría gastos, porque vos viste que hasta para ir al cancha cuando no hay sin público, tenemos que meter policía, lo mismo, un montón. Entonces, ese es un hecho eminentemente deportivo que se resolverá, calculo yo, de corto plazo. Sí, a ver. Lo más preocupante es esto, ¿no? Es cómo sostener una estructura la de Belgrano, la de cualquier club, hasta diciembre de este año. Sí, eso te iba a decir porque se les plantea un problema, con el cuerpo técnico, con los jugadores y hasta con los empleados, al no tener ingresos, ninguna clase de ingreso, porque el socio, a lo mejor el socio te sigue apoyando porque lo va a seguir pagando la cuota, pero eso no alcanza hoy por hoy, ¿no? No, por supuesto. Entonces, un poco también era ver qué pasa con los derechos de televisación. Y yo me pongo del lado del que transmite y dice, che, pero si yo no puedo transmitir, ¿por qué te voy a pagar? Entonces, hay una cadena de negociaciones, hay una cadena de pago que se rompe para arriba y para abajo, porque indudablemente, por ejemplo, nosotros con los recursos que vamos a ir generando, los escasos recursos que vamos a ir generando, seguramente me voy a tener que sentar con proveedores nuestros, con acreedores nuestros, a decir, muchachos, vamos a tener que esperar como que yo le estaba más adelante, a ver qué situación se da, si más adelante tener la posibilidad de que se abra algún mercado de pases de otro lado y puedas vender a algún jugador. Es decir, así como River, por dar un ejemplo, hoy no nos pagó o va a pagar en cuotas, yo debería hacer lo mismo como institución, como Belgrano, para con los que tengo alguna deuda, ¿no es cierto? Inclusive estoy hablando de proveedores, básicamente, de las cuestiones diarias del club, nada más. Sí. Que puede incluir eso, obviamente, el tema de fútbol y de nuestros empleados. Gracias a Dios hemos tenido la suerte de tener, hemos salido aprobado en este subsidio del gobierno, del ATP de trabajadores para esta parte de producción, hemos salido aprobados, con lo cual estimamos que el gobierno va a ayudar a pagar algún porcentaje del sueldo de la masa salarial de Belgrano. Eso es muy bueno, no a todos los clubes les salió, la verdad que hasta el día de hoy en Primera Nacional han salido esos subsidios para 7 clubes nada más, y hoy, como te decía a un colega tuyo, tiene que ver mucho en la forma que se ha llevado la economía del club.
Claro. Tiene que ver mucho de esa situación. ¿De cuánto es el subsidio, Sergio, si se puede saber? Y eso establece, la normativa habla de entre 1 y 2 sueldos mínimos vital y móvil, que son algo así como 16.000 y pico de pesos, si fuera un sueldo. Eso después se hace una escala ahí que la está manejando justamente el contador Tobal, que es el tesorero, para saber con cuánto nos podría corresponder por la nómina salarial nuestra. Pero hoy, indudablemente que es una buena noticia dentro de todo este desastre, ¿no es cierto? Y te digo, bueno, hoy se lo decía, digo, no le ha salido a todos los clubes, porque no todos los clubes han tenido los papeles o han tenido las condiciones requeridas por el gobierno. Es más, te digo más, me han llamado de 2 clubes de la categoría que le habían salido rebotado, y para que pudieran hablar con la tesorería nuestra, para ver cómo habían presentado. Pusimos a disposición de los contadores para ayudar a un par de clubes que así lo requirieron. Está bien. Sergio, por ahí escuché la versión de que por ahí le han rebotado algunos cheques a Belgrano, ¿no es así? Sí, en realidad no pagamos unos cheques que teníamos de River, así que hablamos con los tenedores de esos cheques para que no los presentaran hasta que River nos pagara con el plan de pago. Y bueno, hubo un par que no los pudimos recuperar a tiempo, y bueno, se los presentó ahí, pero viste que ahora con la nueva normativa podemos volverlo a presentar a los 30 días, así que ya nos hemos puesto en contacto con esa gente para recuperar esos cheques y rearmar un plan de pago o entregar nuevos cheques. Pero eso ya lo teníamos previsto, porque en esta situación de coyuntura, Pablo, obviamente tenés que seleccionar qué priorizar en los pagos, y nosotros hemos priorizado fundamentalmente el pago de los sueldos de nuestra gente y de las cosas que necesitamos mínimamente para funcionar. Así que, como te decía anticipadamente, es decir, esto de que algunos proveedores nos van a tener que esperar un cachito, tiene que ver con esto que me planteabas, así de esos cheques que no pudimos recuperar. Y bueno, ya la mayoría de los que quedan, hay varios que no hemos puesto de acuerdo en hablarlo y pagarlo un poquito más adelante. Te hago la última, Sergio, con respecto, y te saco un poco de esto, pero que tiene que ver con Belgrano, con respecto a las elecciones, ¿se está adelantando algo? Digo, porque hoy por hoy ya hubiesen pasado las elecciones el fin de semana pasado, ¿sí? ¿Se está hablando de alguna posibilidad de, qué sé yo, junio, mayo, julio, algo, o todavía nada? No, yo, mira, la verdad, hicimos una consulta de inspección de sociedades jurídicas, primero. No están habilitando ninguna asamblea, ni siquiera de socios de sociedad anónima, donde son 3 o 4, ni siquiera eso. Y después tuvimos algún contacto con el Centro de Operaciones de Emergencia, con el COE, que es el que está definiendo qué actividades se ponen en marcha en Corea. Y la verdad que las perspectivas de que se pudiera hacer un evento con semejante magnitud, ellos lo ven a muy largo plazo, o por lo menos mediano plazo. Convocar a 8 o 10 mil personas es prácticamente armar un partido de fútbol normal, te diría. No te digo los de Belgrano, que son de más convocatorias, claro, pero juntar 10.000 personas es como hacer un evento masivo, y no lo están viendo mínimamente para los próximos 90 días, no lo están viendo ni por casualidad, ¿no? Bueno, que sea de acá 3 meses. No, es así. No, a ver, imagínate que nosotros, yo te decía esta mañana un colega tuyo, digo, hoy sería mi segundo día como de vuelta como socio, sin ser dirigente. Claro. Y hoy volver, tenemos que toda la comisión quedarnos trabajando, sino trabajando sobre una gran emergencia mundial. Y en este caso sostener un club cuya situación no se le puede echar la culpa a nadie, porque nadie es culpable de esto. Es decir, es una pandemia de un virus que se te metió y que llevó a que todo el mundo cambiara. Y hoy, en vez de estar en casa un poco más tranquilo, sigo estando en mi casa cumpliendo la cuarentena, pero con todos contactado con todos mis compañeros de trabajo, con el presidente, con todo, siguiendo la evidencia del club, cada uno en su lugar de laburo, porque la verdad, mira, el trabajo que estamos haciendo
en cada área es increíble. Aún remotamente, lo que están haciendo los profes inferiores, los psicólogos, el gabinete psicosocial, los pibes que están en la pensión, que tienen que están en sus pueblos, pero que las clases las hacen aquí en Córdoba, estamos monitoreando eso. Los predios están todos con el césped cortado, predios social, Alberdi, Piedra Q, todo. Hay un laburo de mucha gente que, por eso lo agradezco al socio que está pagando la cuota, porque el club sigue vivo y se está trabajando, más allá de que no haya fútbol, ¿no? Entonces, hemos agarrado todo el esquema de socios desde las casas de los chicos. La verdad, un laburazo, por eso agradezco a esos más de 20.000, o a todos los socios, porque entiendo que por ahí hay gente que tiene la voluntad de pagar y hoy no lo puede por una cuestión económica, y lo reentendemos a eso, por eso ojalá que aquellos que puedan sigan apoyando, sigan estando acá, porque van a ser momentos seguramente más difíciles, y bueno, como te decía, hoy pensaba estar en mi casa más tranquilo y quizá me toque vivir los próximos 3 meses más difíciles de la gestión, ¿no? Sergio, muchísimas gracias, como siempre, con Sentir Celeste. Un abrazo grande. Por favor, un abrazo. Está, vicepresidente primero, Sergio Vilela. Oh, mamita, lo que se viene.